La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 7 y el capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Después, Salomón edificó su casa y en 13 años la terminó totalmente. Primero estaba la casa o palacio, bosque del Líbano, de 50 metros de largo, por 25 de ancho y 15 de alto. Se alzaba sobre 4 filas de columnas de cedro, que soportaban soleras de cedro. Las soleras eran 45 en total, o sea, 3 filas de 15. Estaban puestas sobre las columnas y soportaban un cielo de cedro. Había 3 filas de ventanas con celosías, 45 en total, 15 por cada fila, y cada una frente a otra, cada 3 pasos. Todas las puertas y ventanas eran cuadrangulares y quedaban una frente a la otra. Luego venía el salón de las columnas, al que dio 25 metros de largo y 15 de ancho, con un vestíbulo por delante. Había también un salón del trono, donde Salomón administraba la justicia, y que se llamaba Salón del Juicio, cubierto de cedro desde un extremo hasta el otro. La casa donde él vivía estaba en otro patio, detrás del salón, pero de forma parecida. Y se hizo otra casa para la hija de Faraón, que Salomón había tomado por esposa. Todos esos edificios eran de piedra selecta, tallada a medida, aserrada por dentro y por fuera, desde los cimientos hasta las cornisas. Incluso, los cimientos eran piedras excelentes, grandes piedras de 5 y 4 metros cada una. Y por encima había piedras selectas, labradas a medida, y madera de cedro. El patio grande tenía en derredor 3 filas de piedras talladas y una fila de tablas de cedro labrado, igual que el patio interior de la casa de Yahvé y su vestíbulo. El rey Salomón mandó a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, pero su padre era de Tiro y artesano en bronce. Este Hiram era muy inteligente y entendido, capaz de hacer cualquier tipo de obra de arte con este metal. Fue donde el rey y ejecutó todos sus trabajos. En primer lugar, fundió 2 columnas de bronce, cada una de 9 metros de alto. Un hilo de 6 metros medía la circunferencia de cada columna. Fundió asimismo 2 capiteles de bronce de 2 metros y medio de alto, rodeados como de una red de cadenas entrelazadas entre sí, para ponerlos como remate de las columnas. Moldeó en bronce granadas, 2 filas alrededor de cada trenzado, 400 en total, 200 en cada capitel. Los capiteles que estaban en la cima de las columnas tenían forma de azucenas. Asentó las columnas junto al vestíbulo del templo, una a la derecha, llamándola Yaquín, y otra a la izquierda, y la llamó Boaz. Así quedó terminada la obra de las columnas. También, de bronce fundido, hizo una gran concha, conocida por el nombre de Mar, completamente redonda, que tenía 5 metros de borde a borde, y 2 metros y medio de altura. Un hilo de 15 metros medía su contorno. Debajo del borde había calabazas todo alrededor. Daban la vuelta a lo largo de los 15 metros, dispuestas en 2 filas y fundidas en una sola pieza. El mar se apoyaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Las partes traseras de los bueyes quedaban hacia adentro. El espesor de la concha era de un palmo y su borde era semejante al borde del cáliz de una azucena abierta. Contenía 2000 medidas. Hizo también 10 basas de bronce, de 2 metros de largo, por 2 de ancho, y 1,5 de alto. Las basas estaban construidas así. Tenían paneles y los paneles estaban entre listones. Sobre el panel que estaba entre los listones, había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones. Por encima y por debajo de los leones y de los toros, habían adomos. Por encima y por debajo de los leones y de los toros
habían adornos. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce y ejes de bronce. Sus 4 pies tenían asas para soportar sus piletas. Eran fundidas igual que los adornos. La boca de la pileta estaba medio metro más arriba que la parte superior de la basa. Esta boca era redonda y tenía las mismas esculturas que la basa. Las 4 ruedas estaban bajo los paneles y sus ejes formaban un solo cuerpo con la basa. Las ruedas tenían una altura de 70 centímetros. Se parecían a las ruedas de un carro y venían de fundición con sus radios. Sus llantas y sus cubos habían 4 asas en los 4 ángulos de cada basa, formando un cuerpo con la basa. La parte superior de la basa formaba como un círculo de medio codo de altura, unido a los paneles, haciendo un solo cuerpo con ellos. Hiram grabó sobre sus paneles querubines, leones y palmeras, e hizo todas las basas de una misma fundición y de un mismo tamaño. Hizo también 10.000 piletas de bronce, con capacidad para 40 medidas cada una. Medían los 2 metros y las colocó sobre cada una de las basas. Las basas las colocó así: 5 al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo. La gran pileta Omar la colocó a la derecha de la casa hacia el sureste. Hiram hizo también los ceniceros, las paletas y unos calderos chicos para el agua. Hiram terminó todo lo que Salomón le había encargado para la casa de Yahvé: las 2 columnas, las molduras de los capiteles que habían encima de ellos, los trenzados para recubrir las 2 molduras de estos, las 400 granadas en 2 filas para los 2 trenzados, las 10 basas con sus respectivas piletas, la gran pileta Omar con los 12 bueyes sobre lo que descansaba, los ceniceros, las paletas y los calderos chicos. Todos estos objetos eran de bronce brillante. El rey los hizo fundir en las llanuras del Jordán, muy cerca de Adám, entre Sucot y Sartán, en tan enorme cantidad que no se pudo calcular el peso del bronce. Salomón puso en la casa de Yahvé todos los objetos que había mandado hacer: el altar de oro y la mesa de oro, donde se ponían los panes de la ofrenda, los candeleros de oro fino, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, delante del lugar santísimo, las flores, las campanas y las despibaladeras de oro, tijeras para arreglar la luz de las velas, las cucharas, los cuchillos y los calderos pequeños, las copas y los braseros de oro fino, las bisagras de oro para las puertas del lugar santísimo y del templo. Así fue concluida toda la obra que hizo el rey Salomón para la casa de Yahvé. Salomón hizo traer todo lo consagrado por David su padre, la plata, el oro y todos los otros objetos, y los puso en los tesoros de la casa de Yahvé. Salomón congregó en Jerusalén a todos los jefes de Israel, a los jefes de sus tribus y a los príncipes de sus familias, para subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, llamada Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron junto a Salomón en el mes de Etanim, que es el 7º del año, en la fiesta de las chozas. Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza de Yahvé y la tienda que la cubría, con todos los objetos sagrados que había en ella, y los subieron a la casa de Yahvé. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que no se podían contar. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su sitio en el santuario, el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían sus alas y formaban como un toldo encima del arca y sus barras. Estas barras eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo, que procede al lugar santísimo, pero no se veían desde afuera, y permanecieron allí hasta el día de hoy. En el arca no hay nada fuera de las 2 tablas de piedra que Moisés colocó allí en el Horeb, cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Yahvé, y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia, pues la gloria de Yahvé había llenado su casa. Entonces Salomón declaró: Yahvé ha dicho que permanecería en una espesa nube. Así pues, la casa que he edificado será tu morada,
una morada en que permanecerás para siempre. El rey se volvió para bendecir a toda la asamblea de Israel. Todos estaban de pie, y dijo: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló personalmente a mi padre David, y que en este día ha cumplido lo que había dicho. Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel, para edificar una casa en la que esté mi nombre. Hoy, sin embargo, he elegido a Jerusalén, para que esté ahí a mi nombre. Lo mismo que he elegido a David, para que esté al frente de mi pueblo. Mi padre, David, deseaba edificar una casa para el nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé le dijo: Ha sido bueno que pensaras edificar esta casa, pero no la harás tú, sino tu hijo, nacido de tu sangre. Él edificará esta casa para mi nombre. Yahvé ha cumplido su palabra. He sucedido a mi padre David, y me he sentado en el trono de Israel, como él lo había prometido, y he construido en esta casa para el nombre de Yahvé. La he destinado para recibir el arca con el documento de la alianza, que Yahvé pactó con nuestros padres, cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces Salomón se puso ante el altar de Yahvé, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo, ni en la tierra. Tú eres fiel a tu alianza, y tienes compasión con tus siervos cuando te sirven con sinceridad. Tú habías anunciado este día a mi padre David, tu servidor. Hoy vemos que has sido fiel a tus palabras, y has cumplido tus promesas. Y ahora, oh Yahvé, Dios de Israel, cumple bien esta promesa que le hiciste a David, diciendo: Siempre habrá uno de tus hijos para servirme y reinar sobre Israel, con tal que tus hijos se comporten y me sirvan como lo has hecho tú. Cumple pues la palabra que le dijiste a David mi padre. Pero, ¿será posible que Dios viva en medio de los hombres? Si los cielos invisibles no pueden contenerte, ¿cómo permanecerás en esta casa que yo te he construido? Escucha pues la plegaria y las súplicas que tu siervo hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del que tú mismo dijiste: En él estará mi nombre, y dígnate escuchar las oraciones que haré en este lugar. Escucha mi plegaria y la de Israel tu pueblo, cuando recen en este lugar. Desde tu morada celestial, escucha y perdona. Vendrán a este lugar los que son acusados de algún crimen y juran que son inocentes, cuando se presenten en esta casa ante tu altar. Escucha tú desde los cielos y haz justicia. Castiga al malo, haciendo recaer sobre él todo el mal que hizo, pero declara inocente al que obró rectamente, premiándolo según tu justicia. Si los israelitas son derrotados por sus enemigos, por haber pecado contra ti, pero luego vuelven a ti y confiesan su pecado, rogando y suplicando en esta casa, escúchalos desde el cielo y perdona el pecado de Israel, devuélvelos a la tierra de sus padres. Cuando tengan sequía, porque pecaron contra ti, si luego rezan en este lugar, confiesan su maldad y se arrepienten de sus pecados, a consecuencia de sus apuros, escucha desde los cielos y perdona a Israel. Enséñales el buen camino que deben seguir y envía lluvia sobre tu tierra, que diste por heredad a tu pueblo. Cuando haya hambre en el país, cuando haya peste, plaga del trigo, langosta o pulgón, cuando el enemigo tenga sitiada una de sus ciudades, en toda calamidad y enfermedad, escúchalos. Sea cual sea el motivo de la súplica, si un hombre verdaderamente arrepentido te ruega y extiende sus manos hacia tu casa, escúchalo desde tu morada celestial. Perdona, actúa y da a cada uno según se lo merezca, pues solo tú conoces el corazón de todos. Así los hombres te respetarán toda su vida y vivirán en esta tierra que diste a nuestros padres. Vendrá un tiempo en que los extranjeros que no pertenecen a tu pueblo, Israel, también tendrán noticias de tu gran nombre, de tu fuerza y de tu poder. Si uno de ellos viene de una tierra lejana a rezar a tu casa, escúchalo desde tu morada celestial y haz todo lo que te haya pedido. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y te temerán como te teme Israel, y saldrán que ese día podrán saber que es el lugar donde se invoca tu nombre,
y esta casa que yo he construido. Cuando tu pueblo vaya a la guerra contra sus enemigos, por el camino que tú le hayas señalado, y supliquen a Yahvé, vueltos hacia la ciudad que has elegido, y hacia esta casa que yo he construido para tu nombre, escucha tú desde los cielos su oración y plegaria, y hazle justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú irritado contra ellos, los entregues al enemigo, y sus vencedores los lleven al país enemigo, lejano o próximo. Si se convierten en su corazón en aquella tierra, diciendo, hemos pecado, hemos sido perversos, somos culpables. Si se vuelven a ti de todo corazón y con toda su alma en el país de sus enemigos, que los deportaron, y te suplican, vueltos hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado para morada de tu nombre, escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, y perdona a tu pueblo, que ha pecado contra ti. Perdona todas las rebeliones con que te he traicionado, y concede que hallen compasión entre los que los deportaron, y les tengan piedad, porque son tu pueblo y tu heredad, los que sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo, y a las de tu pueblo Israel, escuchándolos cuando clamen hacia ti, porque tú los separaste para que fueran tu herencia entre todos los pueblos de la tierra, como dijiste por boca de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Al terminar Salomón esta plegaria y esta súplica, se levantó delante del altar de Yahvé, del lugar donde estaba arrodillado, con las manos extendidas hacia el cielo, y se puso de pie para bendecir a toda la asamblea de Israel, diciendo en alta voz, bendito sea Yahvé, que ha dado paz y reposo a su pueblo Israel, según se lo había prometido. No ha faltado a ninguna de las promesas que hizo por boca de Moisés, su siervo. Que ahora Yahvé esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace. Que incline nuestro corazón hacia Él, para que caminemos por sus caminos, y guardemos todos los mandamientos, los decretos y las ceremonias que ordenó a nuestros padres. Que mis súplicas a Yahvé permanezcan día y noche, en su presencia, para que me dé lo merecido a mí, tu siervo, y a todo su pueblo según las necesidades de cada día, para que todos los pueblos sepan que Yahvé es Dios, y que no hay otro. Así los corazones de ustedes estarán enteramente con Yahvé, nuestro Dios, para caminar según sus preceptos, y para guardar sus mandamientos como hoy. El rey y todo el pueblo con él ofrecieron sacrificios ante Yahvé. Salomón ofreció como sacrificios de comunión 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue inaugurada la casa de Yahvé. Aquel día el rey consagró el interior del patio que está delante de la casa, pues ofreció allí el holocausto, la oblación y las gracias de los sacrificios de comunión, porque el altar de bronce que estaba ante Yahvé se hizo chico ese día, para contener todas las víctimas sacrificadas. En aquella ocasión celebró Salomón la fiesta de las chozas, y con él todo Israel. Era una gran asamblea, pues habían venido desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Estuvieron en presencia de Yahvé durante 7 días y 7 noches. El día octavo despidió al pueblo, bendijeron al rey y se fueron a sus casas, alegres y contentos por todo el bien que Yahvé había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo, Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra. No como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Hermanitos, hoy la palabra de Dios nos enseña que después que Salomón construyó la casa para Dios,
fue adentro a hacer la oración. ¿Pero qué oración haría Salomón para Dios? ¿Sería que le pidió algo material? ¿Sería que él le pidió algo así, material? No, la palabra de Dios nos enseña que Salomón, la oración que le hizo a Dios, fue suplicando por el pueblo de Israel, que tuviera piedad de aquellas personas, que si un hombre pecaba y ese hombre se arrepentía de corazón y se convertía, lo perdonara, para que así le sirviera a él. Bonito sería, hermanitos, que nosotros seamos como Salomón, que aprendamos de cómo debemos hacer nosotros una oración cuando vayamos a pedirle a Dios. El rey Salomón no le pidió nada material a Dios. No, en primer lugar, Salomón le había pedido sabiduría y ahora le estaba pidiendo que tuviera piedad de aquellas personas, que cuando una persona pecara, tuviera misericordia de él y lo perdonara. Y ustedes y yo sabemos que nuestro Dios es misericordioso y que perdona a todos sus hijos, siempre y cuando esas personas se arrepientan, siempre y cuando esas personas de verdad sientan de corazón ese arrepentimiento. También nos enseña el rey Salomón que después que hizo la oración a Dios, bendijo al pueblo de Israel y les dijo: bendito sea Yahvé, que ha dado paz y reposo a su pueblo, según se lo había prometido. No ha faltado a ninguna de las promesas que hizo por boca de Moisés su siervo. Que ahora Yahvé esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que incline nuestro corazón hacia Él, para que caminemos por sus caminos y guardemos todos los mandamientos, los decretos y las ceremonias que ordenó a nuestros padres. A eso nos invita el rey Salomón hoy, que le pidamos a Dios que incline nuestros corazones hacia su amor, hacia Él, para que así nosotros podamos caminar por sus caminos y podamos nosotros cumplir los mandamientos que Él nos manda. Que esta palabra hoy, hermanitos, nos haga comprender que para nosotros poder caminar por el camino de Dios, tenemos que pedirle a Dios que incline nuestros corazones hacia Él, para que así nosotros podamos encaminarnos en ese camino que nos lleva a la salvación, a ese camino que ustedes y yo solamente podemos sentir la paz, que ustedes y yo podamos caminar por ese camino y que también podamos cumplir sus mandamientos. A eso quiere Dios hoy, que ustedes y yo pongamos atención y nos llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Que cuando vayamos a orar, que cuando vayamos a pedirle a Dios, le pidamos a Dios misericordia para nosotros y para aquellas personas también que estén en malos pasos. Y que le pidamos a Dios también que incline nuestros corazones hacia Él, para que ustedes y yo podamos caminar por esas sendas, por esos senderos de Dios, por esos caminos de salvación, por esos caminos de paz. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.